buenos días, ¿cómo están? Hola, alegre de tenerlos acá y tenerlas acá. Agustina, de Redacción Argentina, Sebastián Aullanet de Uruguay, es de Noudis, pero también es embajador de Sembra Media, y Luis Carlos, nuestro Luis Carlos Díaz, ciberactivista venezolano. Eh, Estamos muy agradecidos de tenerlos acá, de tenerlos acá con nosotros, que sean parte de esta conexión que hoy tenemos con esta audiencia. Por cierto, les digo que es audiencia global porque tenemos mucha gente de Venezuela, pero también se nos conectaron personas desde Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido. Y bueno, para nosotros es una alegría inmensa. Bueno, este panel que se llama ¿Cómo crear comunidad más allá del clic y del engagement? Es una intención de conversar sobre la generación de comunidad más allá de todas aquellas metas e indicadores que nos demandan nuestras páginas, y que está bien que nos los demanden porque, bueno, hay que monetizar, pero también hay que generar una relación con esas audiencias, y esa relación poco a poco se ha ido sosteniendo en la confianza, ¿no? En la confianza que tienen esas audiencias con respecto a los sitios donde consumen información y donde buscan servicios. Sebastián Aullanet, que trabaja en Noudis, pero también en Sembra Media, ese equipo maravilloso nos ha regalado un explorador de audiencias maravilloso que hemos usado para hablar de audiencias leales. Pero Luis Carlos también, a través de una experiencia en Patreon, también nos va a hablar de esa generación de fidelidad en una comunidad que cada vez tiende a crecer más. Y Agustina nos va a hablar acerca de esa estrategia de relación que tiene un medio digital como Redacción innovador, que ha irrumpido de una manera hermosa, digamos, en el escenario de los medios digitales de América Latina, con una propuesta rompedora, que no es la propuesta básica de, digamos, una web que transmite contenido. Cada uno de ustedes tiene una experiencia dentro de sí que alberga un conocimiento que va más allá del entorno del medio digital como tal, de la plataforma. Y es algo que es la sensibilidad para con las audiencias. Yo creo que sobre eso podemos comenzar, sobre esa sensibilidad que nos acerca a las audiencias, y podemos comenzar con Agustina. ¿Cómo estás? Y después podemos darle la palabra a Sebastián y cierra Luis Carlos. Podemos hacerlo de esta manera. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias, encantada de estar acá, la verdad, y de compartir este espacio con ustedes. Bueno, nosotros desde Redacción, como vos comentabas, nosotros pues, somos un medio nuevo, hace 3 años que estamos desde Argentina, así que por ahí muchos no nos conocen todavía. Nuestro principal objetivo desde Redacción es, desde nuestro periodismo, acercar a las audiencias y crear un impacto positivo en la realidad. Y esto también lo hacemos justamente con nuestro periodismo humano, que tiene como 2 ingredientes, que uno es hackear la negatividad a través del periodismo de soluciones, que es esto, ¿no? De alumbrar no solo los problemas, sino también las soluciones, qué organizaciones y qué personas o qué gobiernos están haciendo algo para que nos ayude también a ser ejemplo, o depende de los contextos, por supuesto, pero por ahí nos sirven de ayuda para solucionar algunos problemas. Y por otro lado, con el periodismo participante, como le decimos nosotros, ¿no? Que es esto de incluir y de conversar y sobre todo de escuchar a nuestros lectores, que para nosotros es súper importante. Y yo hoy me parece que está bueno conversar con ustedes por ahí con algún ejemplo puntual nuestro de cómo generamos esa conversación. La hacemos en las distintas plataformas que tiene Redacción, que tiene por un lado su sitio, después tenemos newsletters, donde hay un editor que conversa con su comunidad. En esa conversación nosotros lo hacemos más allá de que el editor
trae puntos a conversar en cada newsletter semanal, siempre trata de hacer una invitación o de proponer que esa comunidad le sume valor para la propia comunidad y para su propia newsletter, ¿no? Como para estar alineada con lo que la gente quiere recibir y con qué mirada de ese especialista le sirve digamos, para tener más contenido, para tener más información y para tener información de calidad, ¿no? Que era lo que decían en el panel anterior, que me parece importante, ¿no? Hoy creo que hay tanta información en el mundo, todos tenemos acceso a tanto, que es decir, bueno, ¿por dónde voy, no? ¿Quién me guía o cómo puedo tener esa guía, no? Entonces me parece que escuchando al lector es la forma también de poder ayudarlo en esa búsqueda, porque hoy es el lector el que hace esa búsqueda, ¿no? Yo creo que hoy ya los medios no podemos hacer eso de unilateral, de decir, bueno, nosotros queremos que vos recibas este contenido, porque ya eso ya no sirve, porque la gente tiene acceso a tanto contenido que ya elige. Entonces, ahí es donde la conversación y esta escucha tiene gran valor, porque si no nos quedamos afuera, no nos quedamos como espectadores, y acá hay que ser parte para poder agregar valor. Así que nosotros un modelo que utilizamos mucho, que es uno de los tantos, porque tenemos como una matriz de participación donde tenemos un montón de ejemplos y que los vamos probando, porque algunos funcionan con ciertos lectores, otros con otros, algunos con algunos temas, por ejemplo, no sé, a veces hacemos como un modelo muy claro, hacemos una conversación en Instagram donde proponemos un tema de que vamos a conversar. Usamos las herramientas nativas de la red para que sea más amigable y sobre todo por el UX del usuario con esa plataforma. De ahí sacamos insights de qué es lo más importante, qué es lo que el lector quiere saber. Y esa es la información que le sirve al periodista o a también nuestra editora de comunidad para generar contenido junto con el periodista. Nosotros tenemos dentro de Redacción una editora de comunidad que para nosotros fue clave siempre, porque es esa conversación que en la mesa de sumario no solo hay periodistas, sino que hay distintas personas que vienen de distintos lugares, ¿no? Entonces esa conversación se hace más rica. Entonces ella trae toda la información que se pudo recopilar de la red, que encima en algunas herramientas hay que hacerlo muy manual, pero que está bueno, o sea, tener como esa info, qué datos se dieron y demás. Y después de ahí se hacen o notas o un video o lo que nosotros creemos que ese tema sea más oportuno, ¿no? Y después lo otro que generamos también a veces es un encuentro donde la persona no solo por ahí puso un sí o no, contestó una encuesta en la red, sino después tiene la oportunidad de hablar con ese referente y hacerle las preguntas. Entonces ahí también hay como otra oportunidad de poder conversar uno a uno, ¿no? Y que no siempre sea como, a veces nos pasa que nosotros queremos sumar en algo o estar en una iniciativa y no sabemos dónde o en qué lugar. Entonces es presentar también distintas posibilidades donde las personas puedan sumarse para generar este cambio, ¿no? Así que yo diría que en Redacción nosotros lo hacemos así, como digo, tenemos una matriz, pero creo que esto es prueba de error todo el tiempo y también con estos cambios que nosotros tenemos en la sociedad, ¿no? De quienes, no sé, tenemos influencers, tenemos streamers, tenemos distintas como opciones todo el tiempo, bueno, ver cómo nos adaptamos a las nuevas plataformas que siguen, a las nuevas redes sociales, a los nuevos entornos. Entonces es como un movimiento permanente donde no nos podemos perder en esa conversación, donde tenemos que estar todo el tiempo yendo a buscar las distintas alternativas para estar cerca y para desde nuestro lugar de periodismo dar ese servicio y poder aportar nuestra mirada y sobre todo agregar valor, ¿no? Y encontrar el lugar donde nosotros agregamos valor con esa conversación. Así que eso para mí me parece que es como lo más importante que les quería por ahí pasar desde nuestros aprendizajes. Hay cosas que funcionan muy bien y creo que también hay cosas que en el camino uno va descubriendo, pero creo que lo más importante es estar todo el tiempo en esta búsqueda y en esta activa, ¿no? Y proactiva Sí. para poder estar cerca del lector. No creer que tenemos la fórmula, sino que se va haciendo, ¿no? Totalmente. Bueno, Sebastián, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Bueno, mi experiencia es una experiencia que se va construyendo a medida que casi que a nivel semanal, lo mismo en lo que van los medios digitales, ¿no? Siempre decimos
que los medios, 2 años para medios digitales independientes en este ecosistema equivalen a por ahí 5 o 7 años, ¿no? Los medimos como en edad perruna. Entonces, el nivel de evolución que tienen observar aspectos de los medios, como por ejemplo las mediciones de impacto o las analíticas, tienen un montón de desdobles, ¿no? En particular, creo que estamos, esta primera participación que hago en el Festival Cocuyo, de que estoy muy contento de finalmente haber podido ser parte después de un par de veces que no lo logramos, es me parece que viene perfecto porque estamos en 2 semanas que para mí son claves. Para mí estamos en las 2 semanas en las que terminamos de confirmar algo como que tan importante como que las page views o las métricas de tráfico más habituales son mentiras. Y voy a explayarme un poco más en el concepto de por qué me parece que son una mentira terrible que está condenando el crecimiento de un montón de iniciativas periodísticas súper importantes y donde creo que hay una responsabilidad grande, no solo de los periodistas, sino también de aquellos que financian nuestra actividad, inversores y anunciantes. Estas últimas 2 semanas, asistimos a la caída en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo una referencia para nosotros al mismo nivel que Europa, en parte porque se reportea mucho sobre la actividad de medios. Asistimos a la caída estrepitosa de un medio que prácticamente no tenía tráfico, que prácticamente no tenía seguidores. Pero lo que sí tenía eran unos números enormes de audiencia. Entonces yo creo que la caída de OSI, que es un medio que fue además presentado como la panacea de la diversidad en los medios masivos, que tenía una cultura interna en la que ahora no vale la pena ahondar, pero que era muy, 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 muy poco respetuosa de los valores actuales y que además, por sobre todas las cosas, eh, no tenía impacto real, pero sí tenía muchísima inversión y muchísima especulación sobre ese medio, termina de confirmar lo que las personas que trabajamos intentando ayudar a medios con analíticas sabemos de hace mucho tiempo, que tratar de optimizar para números como tráfico y para la masividad y para la competencia con otros vehículos tradicionales de mayor escala es una receta prácticamente para la muerte. Dedicarnos exclusivamente a ese tipo de cosas ha llevado, por ejemplo, a pautas digitales ridículas, a presupuestos de pautas digitales ridículas que muchos de los medios emprendedores independientes directamente no tienen o que sacan de fondos por especulando con que aumentar los números de tráfico les va a hacer tener una posición más dominante dentro de determinado ecosistema mediático. Y que ni siquiera es verdad eso, ¿no? O sea, creo que en el mundo hay que mirar nomás los vehículos de información periodística más conocidos a nivel latinoamericano, en Europa, en Estados Unidos, donde el tráfico o el aumento en los números de tráfico no necesariamente se traduce en modelos de negocio sostenible. O sea, vemos medios gigantes que siguen echando periodistas y reduciendo sus redacciones. Entonces, me parece súper apropiado el nombre de esta ponencia y tener la chance de hablar de esto, porque creo que, como bien decías vos, a nivel más temprano, en Sembramedia estamos súper preocupados por ayudar a los medios a medir de una manera coherente con el proyecto periodístico, coherente con la comunidad a la que intentan servir con ese periodismo o a su área de acción, a su ámbito de acción, y poder medir en consecuencia de eso. Que Sembramedia lo proponga desde el lado de la gestión de analíticas, que es algo que yo puedo decir, porque junto a colegas como Felicitas Carrique y obviamente con las directoras, con las fundadoras de la organización, con Mijalia Strebner y con Janine Warner, es un asunto que nos preocupa y nos ocupa casi que desde que empezamos con la organización. No quiere decir que la industria lo esté adoptando todavía como un estándar. De hecho, estamos bastante todavía peleando contra ese tipo de cosas. Una de las mejores armas que tenemos es el desarrollo de un panel de exploración de audiencias que establece la definición de una métrica de lealtad a nivel de lectoría. Pero para mí es muy importante decir que es solamente una forma de medir lealtad. Como bien decías al principio, las fórmulas son diferentes a nivel, para cada medio, para cada comunidad.
Definir y estructurar la comunidad con la que queremos trabajar y a la que queremos servir no quiere decir que el set de métricas que propone, por ejemplo, el explorador de audiencias de Sembra, sea el que hay que usar. Nos movemos muchísimo en base a intuición y a lo que los números nos pueden decir. Y las analíticas no están solo para decirnos que tenemos más tráfico que otro medio, que nuestros benchmarks, sino que Claro. deberían estar para decirnos cómo estamos llegando al público al que necesitamos llegar. Y lo voy a citar con un ejemplo. En el explorador de audiencias vos podés ver que un público, tenés una cantidad de tus lectores, tenés una cantidad total, perdón, de lectores y se clasifican en 3 segmentos. Los casuales, los potencialmente leales, que son gente que en vez de entrar una vez a tu medio en un mes, como los casuales entran entre 2 y 5 veces, y los leales, que son los que entran más de 6 veces. Si vos tenés 2.000 personas que entraron más de 6 veces en un mes a tu medio y tenés un pool de 2.000 personas con las que quizás puedas hacer algo, ¿qué puedes hacer? Cosas que estén alineadas a la misión y la visión de tu medio. Esto no te lo puede explicar, no te lo va a decir alguien que venga de afuera. Podrás hacer un evento, podrás hacer un podcast, podrás hacer una newsletter a través de la cual hacer un embudo de audiencias a través del cual puedas generar más cosas con tu audiencia, es decir, crear más participatividad y seguramente generar más impacto. Pero creo que tenemos un larguísimo trabajo, todos los medios que han pasado de algún modo por Sembramedia o en el trabajo, lo puedo decir a título personal, en el trabajo en particular con medios, para definir qué es lealtad y cuál es el marco y el ámbito donde nos queremos mover. Yo creo que un medio realmente es exitoso cuando define la audiencia a la que quiere llegar o la comunidad a la que quiere llegar y efectivamente llega, sean 150 personas o sean 5.000. Claro. Porque voy a poner un ejemplo. En mi país, en este momento hay algunos temas que yo creo que no tienen cobertura. Mi país está por firmar acuerdos de libre comercio con diferentes países. ¿Qué significa para la explotación de los ecosistemas? ¿Qué significa para la incorporación de la tecnología 5G? ¿De dónde va a venir? ¿Cómo nos va a condicionar? Hay un montón de microtemas que yo no digo que la prensa generalista no los cubra. Lo que digo es que creo que falta más especificidad. No vamos a tener más especificidad si no hay medios que puedan encontrar audiencias que lógicamente no van a ser masivas y no pueden ser medidas con las métricas de tráfico habituales, porque además lo que piden es un montón de contenido, que tampoco es necesario en estos temas. Sin embargo, esos espacios están vacantes. Entonces, nos debemos una profunda reflexión, e insisto, para cerrar este arranque del panel, no solo los periodistas y las formas en las que los periodistas medimos, sino también, de nuevo, quienes nos financian, quienes nos apoyan y luego nos vienen a pedir competir con vehículos que no hacen cosas como las que hacemos nosotros. Entonces, para tener medios digitales independientes que estén centrados en llenar los huecos que no cubre la prensa generalista, necesitamos ayudarlos a que midan el éxito de otra manera, porque realmente el éxito está en otro tipo de cosas, está en la medición más enfocada y más cualitativa. Así es. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y justo de eso, de usuarios leales, nos va a hablar Luis Carlos, contándonos su experiencia de cómo ha crecido su comunidad utilizando una herramienta como Patreon. Adelante, Luis. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo grande desde Caracas. Yo cuento unas cosas históricas previas. Yo trabajé 8 años con una organización de los jesuitas acá en Venezuela. Y ahí desarrollamos algo que llamamos la Red de Acción Social de la Iglesia. Y fueron como, vamos a decir, mis años de trabajo más duro en construcción de redes, en tejido de redes, porque significaba que había recursos específicos para conectar una organización con otra, pero no es solamente una oficina u otra o una marca u otra, es que cada una de esas instituciones tenía unas bases de personas, de usuarios, de beneficiarios gigantescas. Solamente pensar en la red de radios Fe y Alegría o las escuelas de Fe y Alegría o los centros de Cáritas en toda Venezuela o los centros de atención de salud, pues nos dio bastante experiencia de cómo se conectan, ¿no? Cómo poner en común las cosas. Y empezamos a trabajar con capas digitales, capas, por ejemplo, de bases de datos, boletines, páginas web que fuesen informativas, mapas de geolocalización para saber quiénes somos y dónde estábamos, y luego llegar a otra etapa que era intercambiar entre ellos recursos, buscar financiamientos comunes, y de esa manera se fortalecía una red. Yo lo que hice fue tomarme esos años de
aquí llamamos de rosca, de experiencia, de pasar, ¿no? En el terreno, cómo se trabaja esto, para seguirlo con audiencias digitales. Y surgió la idea en enero del 2019 de crear esta plataforma de generación de contenidos, pero a partir de un portal llamado Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero donde no van a ver fotos mías ni de mi esposa íntimas ni nada, aunque hay gente que lo pide, y no las vamos a dar, sino que es como una suerte más bien de OnlyFacts, ¿ok? Se propuso ofrecer una plataforma que mostrara información, pero sobre todo análisis y encuadres interpretativos sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y no puedo decir que esto lo hicimos solo, en realidad la semilla para crear esto tuvo que ver con un proyecto muy importante, vamos, en el ecosistema digital venezolano de hace un par de años, que se llamaba El Patio. El Patio Content Studio fue una suerte de aceleradora de proyectos digitales audiovisuales en Venezuela. Es una agencia de publicidad que tenía un espacio, por eso la llamaban El Patio, ¿no? Estaba atrás en la oficina, donde armaron una suerte de estudios de grabación, estudios audiovisuales, para con un equipo poder hacer toda la producción de distintos productos. De esa manera se hace una suerte de fondo común, de vaca, de pote común, en el que distintos proyectos audiovisuales, distintos programas en YouTube podían generar ingresos y hacer este fondo común para todos para pagar los costos de producción audiovisual. Tengo que hacer unas advertencias. La producción audiovisual cuesta dinero y la producción, además de calidad, cuesta aún más dinero. Entonces, que un solo proyecto tenga que cubrir todos los costos de grabación, edición, postproducción y todo eso es imposible, o sea, se hace muy difícil. Entonces, tener un fondo común para nosotros fue bastante útil. El proyecto, el específico mío, que se llamaba Luis Carlos Díaz al principio, nace entre enero y febrero del año 2019, pero en marzo ocurre una cosa terrible, y es que pues a mí me detienen, me roban todo lo que tenía, nos afecta muchísimo a mi esposa y a mí, y además me impiden trabajar. Yo trabajaba en una radio y después de esta detención pues no podía hacerlo al aire, y vivía también de viajar y de dar clases en el exterior, y después de esta detención pues me impiden viajar y me impiden ganarme la vida como me la ganaba. ¿Qué pasó acá? Pues bueno, que la base de usuarios que teníamos en Patreon desde enero-febrero pues se amalgamó muchísimo, y fue muy interesante porque nosotros teníamos allí unos planes, una suerte de suscripciones que podían ser muy módicas, ¿no? $2 o $5 para ser parte de la gente que recibía los boletines, que apoyaba con la producción de los contenidos, y unas un poco más, por ejemplo, de $10 para incluir a la gente en grupos de WhatsApp o Telegram íntimos, o más altas que incluían o que incluyen horas de asesoría, de consultoría, o un tier mucho más alto que implica que esta gente paga para que hagamos algunas investigaciones personalizadas. Y ojo, funciona. Es decir, hay personas que están interesadas en este tipo de trabajo, que quieren una suerte como de periodismo a la carta. Eso además en el entorno tan precario como el laboral en Venezuela, pues puede ser útil. Y además lo quería hablar así en términos muy concretos para que la gente supiera cómo funcionaba esto. Me preguntarán, bueno, pero entonces ustedes tienen un grupo de WhatsApp para el que la gente paga por estar allí. Sí, y es una comunidad bastante buena. Y es una comunidad además que logró, y por eso hablaba de amalgama, logró votarme a mí, me votaron porque sabían que estaba desaparecido y detenido, crearon un grupo paralelo, ellos armaron sus propias campañas, ellos desde distintas partes del mundo empezaron a reclamar y a armar lío porque no sabían nada de mí, y luego cuando volví a la luz, pues me incorporaron, y buena parte de esa gente sigue siendo el grupo original que se mantiene hoy. Tenemos unas premisas en ese grupo. El primero es, hablando de lealtad, fidelidad y todo esto, es que el grupo no existe. El grupo es el mejor grupo de WhatsApp que puedes tener. No vas a tener chismes familiares, no vas a tener fake news, más bien las matamos allí, las liquidamos allí, y es un grupo de altísimos niveles de confianza, tan altas que ya entre nosotros nos conocemos. Les puedo decir que hay personas por lo menos de más de 30 países distintos.
Y voy a un punto clave. Cuando se construyen comunidades, lo que tienes que conseguir es algo en común. Algunos tienen en común, pues bueno, la ciudad donde viven, en la realidad que están viviendo, qué sé yo. Para nosotros el punto común es queremos comprender qué pasa en Venezuela. Y como en eso se nos va la vida, y es algo además que mi esposo y yo pues le dedicamos bastantes horas y nos encanta, pues este conjunto de cómplices, este conjunto de amigos que están allí y que financian nuestro trabajo, son parte de este club. Y es algo bastante agradable. Es un grupo donde la gente, aunque sabe que es un espacio seguro y puede compartir cosas muy duras que está viviendo, porque puedes estar fuera, pero tu familia está dentro, o tienes que resolver el tema de los pasaportes o quieres entender el tema del tipo de cambio, porque hay gente que envía plata desde afuera y está perdiendo dinero con esta alteración que hay hoy día. Esas menudencias, el grupo las explica. Es un grupo donde se entiende, donde la gente se abraza. Y luego empiezan a pasar los siguientes fenómenos. Por ejemplo, entre ellos se reúnen y hacen reuniones fuera del país, se encuentran entre ellos. Entonces, reunión de patroncitos en Londres y de pronto se toman la foto 3, 4 de ellos y se hacen selfies y las envían. Entre ellos hay colaboración. Hay, por ejemplo, uno de los miembros de la comunidad que es un experto en logística aérea. Básicamente, él puede extraer pakistaníes de Afganistán, porque ese es su trabajo, extraer gente de conflictos y trabaja con refugiados y migrantes, y lo tenemos en el grupo. Entonces resulta que cuando un venezolano del grupo tiene que viajar o sacar a su familia o venir al país de visita o qué sé yo, esta persona se lo resuelve. Tenemos venezolanos que viven en Venezuela dentro de ese grupo, y eso incluye desde Gaby Papusa, que hace estas franelas, y es nuestra amiga y la queremos, hasta la dueña de la fábrica de pequeños Las Tías, que tú dices, bueno, pero ¿por qué alguien estaría allí? Bueno, porque esta señora dedica la vida a trabajar, a hacer lo que hace, y en el grupo sabe que va a tener información de calidad, que le va a contar qué pasa en el país y que además es de confianza. Yo creo que el bien de intercambio más importante que hemos desarrollado es eso. Saben que pueden confiar en nuestra seriedad para aproximarnos a la complejidad de las cosas que están pasando. Por varias razones. Uno, porque respetamos la incertidumbre. Cuando no sabemos qué está pasando, lo decimos. Y ponemos además las piezas en la mesa. O sea, tenemos estos insumos y de resto no sabemos qué hay detrás. Por eso tenemos ya un año bastante incómodos, y lo digo en el evento, bastante incómodos porque no sabemos en realidad cuántas intenciones, cuántas agendas o lobbies paralelos hay detrás de algunas estrategias políticas que están en marcha en Venezuela. Pero por lo menos en el grupo las vamos cubriendo. El punto 2 es que estamos muy claros en cuáles son nuestros sesgos, que creo que también en ejercicios periodísticos a veces no se habla mucho de eso, pero que hay que ser súper honesto con cuáles son los sesgos. A nosotros nos preocupan los temas de derechos humanos, nos preocupan los temas de justicia, y por eso les vamos a dar mucha más relevancia. Y en tercer lugar, diría que es un producto múltiple, porque es un producto que puede ser boletines, que pueden ser comunicaciones privadas y que es también producción audiovisual. Nos agarran en un momento interesante porque por pandemia el patio tuvo que cerrar muchas líneas de producción. Para aclararlo un poco, el acuerdo al que se llegó al patio era que todo lo que se recogiera de Patreon, fuese $1 o $100,000, se iba a repartir en 60%, 40%, 60 para nosotros, 40 para ellos. Y eso era muy interesante porque de verdad fue rentable durante el tiempo que funcionó en términos audiovisuales. Lo que hemos hecho estos meses, porque han cerrado y no hemos vuelto a grabar con ellos, es que no nos hemos comido la plata. No es que ahora recibimos el dinero y decimos, uy, tenemos mucho más dinero que antes, sino que más bien estamos haciendo un pote para poder pagar esos costos altos de producción audiovisual que vamos a tener en adelante para hacer la tercera temporada de este producto. ¿Cómo lo llamamos? Pues Naki y Luis Carlos, porque están Naki, mi esposa, y yo allí. Somos nosotros los que hacemos las cosas. Y les diría que hay 3 aprendizajes para cerrar esto y después conversar. Primero, es un proyecto que pasa a ser, vamos a decir, doméstico y artesanal. Creo que no es escalable, porque cuando tú te preocupas por quién es esa persona que está en tu comunidad y sabes su nombre, su apellido, dónde vive, cuántos familiares tiene en Venezuela, le has resuelto dudas personales, lo has acompañado en momentos duros, buscas información que les puede interesar y que la compartes en el grupo. Estoy hablando, en el grupo hay 5 o 6 doctorados, hay científicos, hay personas en distintos lugares, son geniales todos y los amamos. Eso no es escalable. Lo puedes hacer con 50 personas, pero no con 1000.
Eso lo puedes hacer con 100 personas con mucho esfuerzo, pero no con 2.500. La segunda es que se necesita más gente para tejer redes. Es un trabajo que exige tiempo, dedicación, búsqueda y hay que pensarlo muchas veces y sobre todo hay que tener gente para la producción. Cuando quieres dejar de ser artesanal para pasar a algo más profesional, pues tienes que buscar equipos y buscar más apoyo. Y lo otro es que pensar lo público en Venezuela es también una gestión constante de riesgo. Y eso lo hemos ido aprendiendo, porque en principio era, vamos a hacer este podcast, vamos a hacer este web show en YouTube y estamos arriesgando nuevamente nuestra libertad y nuestra vida por hacerlo y por decirlo y la gente nos financia. Eso suena muy romántico, pero en realidad no está nada bueno poner la vida en riesgo y eso no tiene sentido. Entonces, lo que hemos hecho es gestión de riesgo. Hay cosas que solo se dicen en el grupo privado, hay cosas que solo se dicen en los boletines, hay cosas que solo se dicen para nuestros patroncitos y no es que le estamos vendiendo exclusividad, es que son nuestros cómplices. Y con ellos sí podemos tener una suerte de comunicación libre, incómoda, porque resulta que ahora la incomodidad está mal vista en redes, el desafío a los poderes en redes está mal visto. Entonces, hay una suerte de comunicación privada interna muy buena, pero en Venezuela hacer periodismo público o hacer comunicación pública y levantar medianamente la cabeza es arriesgarte a que te la corten. ¿Cuál es la ventaja? Que con esta complicidad pues podemos llegar un poco más lejos en los niveles de significación. Ok, fíjate Luis Carlos, qué interesante, porque hablaste de esa comunidad que creamos y esa comunidad a la que le damos un contenido exclusivo. Y hay una persona que está preguntando cuál es la visión de ustedes sobre esos medios u organizaciones que crean comunidad para después cobrar, bien sea a través de la figura de suscripción o de membresía. Y que, dice esta persona, puede ser justo para sustentar el medio, pero puede alejar a los lectores, sobre todo a quienes no tienen capacidad de pago. ¿Cómo hacer para moverse en esas aguas? Porque, bueno, hay que sustentar el medio, pero no alejar a los lectores que no puedan pagar. Nosotros tenemos una experiencia con eso y es que hicimos episodios exclusivos para nuestros patroncitos, ¿no? Y más bien recibimos un regaño de ellos. Y el regaño fue tierno. El regaño fue, mira, yo te pago no para yo ver algo exclusivo, yo te pago para que mi tía y mi mamá en Venezuela tengan un contenido fiable, de valor y bueno. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con nuestros asociados es que esta gente cubre que nosotros públicamente hagamos cosas. Cuando hablaba de las cosas privadas, tiene que ver más bien con la opinión y el análisis. Hay aproximaciones analíticas sobre las cosas que ocurren que solamente puedes hacer en privado. Una cosa sencilla. Ayer Delcy Rodríguez dijo que va a denunciar al presidente de Colombia en la Corte Penal Internacional. Esa es la noticia en todas partes. Nosotros le enviamos un análisis diciendo que eso es básicamente ridículo, que no es competencia de la Corte Penal Internacional, que la justicia colombiana está trabajando en este caso y que listo, sigamos adelante y nos ocupamos de cosas importantes. Llegas a decir eso en público, te cortan la cabeza. Entonces, esas son cosas que dices en privado, pero que les sirve a ellos también para calmar a sus propios grupos familiares en WhatsApp, a su propia gente en Venezuela, en los grupos donde ellos tienen respeto y autoritas, y entonces con eso se arma el ecosistema. Sebastián y Agustina, ¿qué dicen de esto? Brevemente para responder, tenemos otras preguntas allí también. Sebastián. Yo diría que, a ver, primero que súper de acuerdo con todo lo que acaba de decir Luis Carlos, el ejemplo, creo que solamente ratifica algo, una cosa que quiero añadir a eso, que suscripción no es lo mismo que membresía. La suscripción en general está basada en la entrega de un producto contra un pago. Entonces, y eso es interesante de ver en el fenómeno en medios, porque estamos viendo muchos medios que presentan a estos programas como programas de membresía y no son otra cosa que suscripciones con beneficios para para poner un muro de pago, o sea, duro o blando por detrás. Las membresías esencialmente tienen como leitmotiv el acceso universal a la información. En general, las personas que son miembros y miembros pagantes o miembros que dan su tiempo o algún tipo de colaboración lo hacen en la abrumadora mayoría de los casos con la intención de que la información siga siendo abierta y a sabiendas de que mucha gente no puede pagar por eso. Entonces, yo creo que igual la pregunta es de recibo porque se está bastardeando un montón el concepto.
Y entonces ahora se le llama member a todo. Y bueno, y creo que ahí Hay estamos en confusión una... con eso. Sí, sí, yo creo que hay una confusión y entiendo, yo trabajé 13 años en medios tradicionales, en medios masivos, y entiendo que es muy duro ese cambio de paradigma en el cual pasamos de que todo el contenido era gratis en Internet a que ahora todo el contenido tiene un valor, pero me parece que no es la manera más adecuada de educar a los lectores que tienen recursos para ayudarnos a subsistir, a que en definitiva subsistamos. Y un apunte, me permito, muy menor, es las membresías pueden sustentar parte de un esfuerzo. Obviamente que si el esfuerzo periodístico es solamente, o sea, una persona que hace un newsletter o que hace un podcast, quizás sea más fácil que la membresía sustente su modo de vida porque lo único que hay que pagar es un salario. Pero ¿qué pasa cuando las Exacto. redacciones son de 2, 3, 4 personas? Tiene que incorporar roles financieros, o sea, cuando estamos hablando de desarrollo de estructuras de sostenibilidad y estamos pensando en la membresía, por lo menos en base a mi experiencia, debería ser algo complementario a otras fuentes de ingreso. Y eso precisamente es lo que vuelve a las membresías solamente algo que habilita cierto tipo de crecimiento o el desarrollo de cierto tipo de productos, pero que justamente no obliga al medio a cerrar o a imponerle condiciones a alguien que está donando, entre otras cosas, dinero que no ponen para suscripción. O sea, a ver, la gente pone dinero para Netflix, pone dinero para Amazon Prime, pone dinero para un montón de cosas, pero no para prensa. Nos queda un largo camino para llegar hasta ahí. Y el periodismo cuesta. Y producir información cuesta, es costoso. Así mismo. Ok, Agustina, responde y también di por allí, hay una pregunta de qué herramientas sugieren sean claves para entender a las audiencias. Le doy la palabra a Agus. Vale, muy breve con lo de las membresías. Nosotros en redacción tenemos miembros y como decían tanto Luis Carlos como Sebas, ellos son parte de una comunidad, ¿no? Y la idea que los contenidos de redacción son abiertos para todos porque nosotros creemos que son de valor para todos, porque si nosotros los cerramos solo al que tiene dinero para pagarlo, estamos también siempre colaborando en gente que puede acceder a esa información y el que no puede acceder siempre se queda afuera. Entonces, es la forma por ahí que el que puede ayude a sostener que esto siga existiendo y que más gente pueda acceder a contenido de calidad, ¿no? Y nosotros muy puntualmente con nuestros miembros a veces están más cerca y son quienes son nuestras fuentes, quienes nos traen otras personas para generar contenido. Entonces, depende del lugar que ocupe el miembro, ¿no? Pero yo creo que si solo lo identificamos como que es el que paga, ahí estamos en esta definición que decía Sebas, que es más suscriptor, que es como cierro para darte, que ser parte de una comunidad. Y acá el miembro es parte de una comunidad. Él es muy importante para que lo otro suceda. Entonces, creo que ese es el lugar interesante. Y después, en cuanto a las herramientas, yo creo que muy breve, depende en dónde el medio o dónde salga la publicación, es tratar de usar las herramientas que tienen las diferentes, no sé, o redes sociales o en Analytics. La verdad que hay un montón de herramientas. Yo creo que Sebas lo mencionaba antes, ¿no? Que es identificar cuáles nos suman a nosotros como medio para darle valor a esas audiencias. Porque la verdad que métricas, si queremos ponernos a ver métricas, creo que es infinitas, ¿no? Y creo que hoy hay algo muy importante que es esto, que en vez de las métricas, ver los objetivos claves que uno quiere como organización. Exacto. Bueno, hay una pregunta sobre qué tan importantes son las direcciones IP para identificar audiencias. No sé, Sebastián o Luis Carlos. ¿Sí? ¿Quieres decir vos, Luis Carlos? No, adelante. Sí. A ver, sería irrelevante para el modelo que estoy trabajando en este momento. Puede ser importante para algunas páginas web que necesiten medir la frecuencia de entrada de esas IP a su dirección, pero el resto no veo mayor ganancia allí. Sí, en el caso de complementaría con, bueno, en el caso de la herramienta de la que hablamos, que es el explorador de audiencias que instalamos en Sembra, justamente, o sea, las divide por IP, ¿no? Tenemos el número de clics totales o page views totales y después los va dividiendo por IP o sea, cuando hablaba de la cantidad de lectores, me refería a la cantidad de IP. Entonces, creo que es una manera como menos técnica, pero prefiero decirles lectores, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. O sea, encontrar una buena forma de medir eso
sea Esta o cualquier otra. El explorador de audiencias de SEMrush además es una adaptación de Google Analytics. O sea, Sí. no es una herramienta paga ni nada de eso. Y es bastante intuitivo para manejarlo. Bueno, muchas gracias, fue bastante enriquecedor, corrimos, pero hay buenos resultados. Compartimos experiencia y lo que nos está pasando en nuestros medios, lo que hemos hecho. Agradecimientos de verdad por sumarse al festival, Agustina, Sebastián y Luis Carlos. Y bueno, damos la bienvenida al siguiente panel y les deseamos que sus experiencias tengan muchísimos usuarios legales, porque además es parte del crecimiento del periodismo latinoamericano y del periodismo mundial, y lo que dijimos, el periodismo cuesta hacerlo, así que necesitamos comunidades y usuarios leales.